Buenos días. Es un gusto para nosotros poder estar aquí reunidos a diferentes usos horarios con todos los integrantes de este diálogo que mueve el Archivo de la Paz y que es la segunda versión de lo que denominamos las juntuchas del Archivo de la Paz, un término que sirve para expresar nuestro deseo de reunir diferentes actores de la sociedad en torno al quehacer y al trabajo del archivo, para salir un poco hacia la calle también, hacia otros países, tomar contacto con colegas que están lejos, con estudiantes, autoridades que están en otros edificios, personas que están circulando por nuestras calles y avenidas para poder mostrar que el archivo tiene esta labor de interacción también social que es tan importante y que viene siendo motivada por la dirección de la nueva gestión. En este caso tenemos precisamente, me tengo el honor de darle la bienvenida entre los gestores de esta iniciativa, el maestro Ramiro Fernández, que está con nosotros, y quiero simplemente recordar el título de lo que va a ser nuestra actividad de hoy. Nuestra segunda juntucha titula Diálogo con investigadores internacionales que visitaron el ALP. Entonces, pronto les voy a dar la bienvenida a cada uno de ellos, pero primero quisiera que Ramiro puedas saludar a todo el público de la actividad de hoy. Muchas gracias, Paola. No les doy el buenos días porque sé que están en distintos lugares y en distintos horarios. Les agradezco, la verdad, esta participación. María Elvira, Masaki Sato, Luis Miguel Glave y también a Hochi Inostrosas. No sé si he pronunciado bien, pero ustedes saben que esto es un poco complicado de los nombres. Quiero darles el saludo principalmente de la carrera de historia de todos los docentes, que obviamente conocen ustedes, a cada uno de ellos, y también de mi equipo de docentes y de auxiliares, estudiantes, que también los han conocido en distintos momentos porque dan el servicio en el archivo y en la biblioteca. Fundamentalmente es eso, y volverlos a ver es algo muy bueno, porque en este momento difícil que estamos pasando con la pandemia, volver a ver a los amigos, a los conocidos, es muy importante y muy grato. Bienvenidos. Muchas gracias. Quiero ahora presentar a una de nuestras participantes, invitadas especiales del evento, invitados porque además todos ellos tienen en común el haberse acercado a trabajar en los fondos del Archivo de la Paz en algún momento, y precisamente por eso hemos hecho el contacto, como para saber sus impresiones sobre dos temáticas de las que vamos a conversar hoy. La primera persona que quiero presentarles a todos y que muchos ya conocen, que tiene un recorrido bastante amplio en la historia, es María Elvira Álvarez Jiménez, doctora en Historia por la Universidad de París I, Panteón Sorbona. Ella realizó una tesis el 2018, doctoral, que trata sobre las mujeres en la esfera pública en Bolivia, de la Guerra del Chaco a la Revolución Nacional, es decir, de 1935 a 1952. Ha sido beneficiaria de la beca de su universidad y de la beca de excelencia de la organización Graduate Women International, además de muchas otras actividades que no me puedo detener en mencionar. Decir simplemente, y no es menor, que ha sido docente de las universidades de París I, Panteón Sorbona, la Universidad de Le Havre y la Universidad Sergi Pontoise en Francia. Y voy a pedirle a María Elvira, me parece nacida en La Paz, que está viviendo hace ya mucho tiempo en Francia, que salude a la gente que está con nosotros y darle nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento por estar aquí, María Elvira. Hola Paola, te agradezco muchísimo, le agradezco también muchísimo al director del archivo, el señor Ramiro Fernández Quisbert, por esta invitación. Estoy contentísima de estar con ustedes esta tarde para mí, mañana en La Paz, con ustedes para poder conversar un poco sobre los fondos del Archivo de La Paz que me han servido muchísimo en mis investigaciones doctorales.
y para poder realizar mi tesis, así que contentísima de estar aquí y charlar con ustedes sobre estos temas, ya que somos ratones de bibliotecas y de archivos y que nos encanta este trabajo. Exacto. Gracias. Gracias, María Elvira. También está con nosotros Masaki Sato, que es profesor auxiliar de la Facultad de Economía, Universidad de Keio, Japón. Él ha estudiado historia latinoamericana con énfasis en la época colonial y actualmente es candidato a doctor en la Universidad de Tokio. El tema principal de sus estudios es el gobierno colonial en el virreinato peruano durante la época de la crisis fiscal del rey Felipe IV, 1621 a 1655. Cuando digo peruano, digo también charqueño, obviamente. Realiza en la actualidad investigaciones acerca de la falsificación de la moneda en Potosí a mediados del siglo XVII y las comunidades indígenas en el Collao también en el siglo XVII. Charcas, ¿verdad? Masaki, buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde Kawasaki, Japón. Y muchas gracias, Paola, y gracias, director Ramiro, por invitarme o por darme esta ocasión, ¿no? Y muchas gracias a todos los quienes estén escuchando a nosotros. Y bueno, y quizás tengo que agradecer al Internet también por hacer posible esta reunión. Y sobre mí ya Paola habló bastante. Entonces, solo me queda dar un agradecimiento. Y, bueno, es un placer muy agradable poder estar aquí con mis colegas, amigos y maestros, antiguos y nuevos. Y hoy quisiera presentar el encanto de este archivo precioso desde mi experiencia. Y igualmente quisiera escuchar lo mismo de mis estimados colegas que están aquí. Bueno, gracias. Gracias, Masaki. También está con nosotros Xochitl Inostroza, que tengo el gusto de conocer y con la que he compartido varias sesiones de trabajo. Ella es de nacionalidad chilena y mexicana, es doctora en historia, mención etnohistoria por la Universidad de Chile. En la actualidad viene realizando un proyecto de investigación Fondesit postdoctoral en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación se relacionan sobre todo con la historia de la población indígena en Chile y América, con enfoque cultural, etnohistórico. También se dedica a las problemáticas relacionadas a archivos y patrimonio, y es autora de un libro que ha salido hace no mucho tiempo que titula Parroquia de Belén, Población, Familia y Comunidad de una Doctrina Aymara, 1763 a 1820, además de varios artículos que tanto Xochitl y valga decir también Masaki, María Elvira y todos los presentes publican constantemente en revistas especializadas. Bienvenida, Xochitl. Bueno, muchas gracias al director Ramiro Fernández por la invitación y a Paola también Revilla, una gran amiga, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en esta reunión con todos ustedes, todas ustedes, con mis colegas muy, muy queridos y a los que no conocía también con mucho gusto de conocerles en persona. Y también agradecer, bueno, a las personas que nos estén escuchando, ojalá que al menos sirva esto de compañía, de entretención un ratito, y a todos para que conozcamos un poquito más del Archivo de la Paz, que es en realidad un lugar muy, muy bonito, muy acogedor. Y aprovecho también de agradecer a las personas que me acogieron en ese momento cuando estuve trabajando, que fueron las profesoras Jimena Mendinachelli y Pilar Mendieta, que me atendieron fui muy bien acogida, así que les agradezco a todos los que trabajan en el archivo también por su buena atención. Muchas gracias. Gracias, Xochitl, bienvenida. Y ahora tengo el enorme placer de darle la bienvenida a Luis Miguel Glave Testino, que nos ha visitado varias veces en Bolivia. Él, como ustedes bien saben, fue y es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, fundador nada menos del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco, investigador afiliado del Colegio de América de la Universidad Pablo de Olavide de España, y fino conocedor del Archivo General de Indias, donde tuve el grato placer de conocerlo.
Entre sus principales publicaciones hay tantas que no sé si simplemente recordarles un par: La República Instalada, Formación Nacional y Prensa en el Cusco, 1825-1839, y claro, Trajinantes, Caminos Indígenas en la Sociedad Colonial, siglos XVI a XVII. Y sin más, para no detenerme mucho por el tiempo que esta sesión implica, Luis, bienvenido. No, bueno, muchísimas gracias, Paola, por la invitación. Es un placer, como todos los compañeros, es fantástico que podamos reunirnos aquí por este medio, ¿no? Siempre para mí colaborar con instituciones bolivianas y con Bolivia es para mí una obligación, por lo que Bolivia me dio a mí y por lo que el Archivo de la Paz me dio. Ya les contaré cuando hablemos un poco más. Es un gusto, es un placer. Me alegra verlos a todos, es fantástico. Así es que auspicio que sea un encuentro muy gratificante para todos nosotros. Gracias por la invitación. Entonces, sin más, arranquemos con el primer tema de conversación hoy, que queremos que sea un tema precisamente suelto, de contar experiencias, nada estrictamente académico, pero viniendo de académicos hacia la gente, ¿no? Para que también los demás sepan lo que es estar en el Archivo de la Paz, lo que significa como experiencia. La primera pregunta que quisiéramos hacerles es: ¿recuerdan ustedes cómo surge la posibilidad de hacer una estadía de investigación en el Archivo de la Paz la primera vez? ¿Y cómo se va concretando esa idea? ¿Cuándo vuelven al archivo después? Cuéntenos un poquito de eso. Podemos empezar nuevamente con María Elvira, si les parece. Sí, claro. Bueno, mi estadía en el Archivo de la Paz se dio con mis investigaciones doctorales que empezaron el 2012. Hice un trabajo de investigación, de trabajo de archivos en La Paz de 4 meses el 2012 y de 4 meses nuevamente el 2013. Y en las dos ocasiones pude estar en el Archivo de La Paz, como en otros archivos. Y bueno, la facilidad que yo tenía era de que tenía mi familia que vivía en La Paz, porque yo misma vengo de allá, entonces en términos prácticos y logísticos no fue muy complicado estar ahí. Y cuando llegué al archivo fui recibida, si mal no recuerdo, por la directora Mari Moni, que me recibió muy bien y me acogió muy bien, y pude descubrir todo este fondo que tenía el Archivo de La Paz, que era súper interesante. Y ver qué cosas me podían servir para mi investigación doctoral, que tenía que ver, como lo mencionaste muy bien, Pau, sobre la participación de las mujeres en la esfera pública. Y encontré cosas muy interesantes. Por ejemplo, pude encontrar los boletines de pago de las enfermeras de la Guerra del Chaco, a quienes dedico un capítulo de mi tesis, bueno, a la participación de las mujeres en la Guerra del Chaco, y que me permitió entender muchísimo más de las problemáticas de las enfermeras en esa época. También, entre otras cosas que encontré, fueron los censos, por ejemplo, los censos que se hicieron en Bolivia, sobre todo el de 1950, que me dio muchísimos datos muy importantes demográficos que me sirvieron muchísimo para mi investigación y para poder sacar conclusiones en muchos casos. Así que bueno, me sirvió muchísimo esta estadía en el Archivo de la Paz para mis investigaciones. Y bueno, fue, como les digo, del 2012 al 2013 en 2 estadías de varios meses que pude estar ahí. Y me permitió obviamente completar, porque mis fuentes principales tenían que ver con los periódicos, eran las hemerotecas, pero todo lo que encontré en los archivos de La Paz me permitió realmente completar mi corpus de fuentes para mis investigaciones. Muchísimas gracias. Sí, recuerdo aquellos años, no sé cuánto tiempo ya ha pasado desde entonces, unos buenos años, ¿no? Sí, en que ahí nos conocimos, Pau, Exacto. estadía. Exacto, en una estadía de archivo que, claro, María Elvira andaba por los archivos del mundo en ese momento como tesista doctorante. Recuerdo aquellos años. Masaki, en relación a ti y a esta pregunta, te doy la palabra.
Ujú. O sea, es mi turno, ¿verdad? Sí. Ok. Pues, bueno, mi estadía de investigación en el Archivo de la Paz es todavía, o sea, relativamente nuevo, o sea, está en proceso. Yo quisiera contar retrospectivamente, ¿no? Como un capítulo de mi tesis doctoral, o he analizado una política fiscal de la corona española en el mediado del siglo XVII, que se llama Composición de Tierras, de la cual el doctor Luis Miguel ha dejado no pocos trabajos. Y esta política fiscal, en resumen, causó una usurpación de las tierras de la comunidad indígena allí y allá en los Andes. En mi tesis traté un caso en la costa norte del Perú actual, pero mi interés sigue. Y un trabajo de Luis Miguel refiere al personaje curioso que introdujo dicha política alrededor de la ciudad de La Paz, que se llama Francisco Antonio de la Mazueca. Y así me surgió una idea de buscar pistas en el Archivo de La Paz. Eso fue hacia 2016 más o menos. Y además mi colega o maestra en Bolivia, doctora Clara López Beltrán, me avisó que el archivo tiene una colección de documentos en torno a la composición de tierras. Se trata de 5 cajas de visita de tierras. Entonces, estuve listo para volar unos 24 horas desde Japón a Bolivia. Y mi primera visita al archivo fue en agosto de 2017, justo después de que participé al octavo Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos en Sucre. En aquel momento, sin embargo, no pude consultar los documentos porque el archivo estaba en el proceso de mudanza. Pero está bien, pude hablar por un rato con la gente del archivo, como directora Jimena, y recogí pedazos de informaciones. Y en agosto de 2018 empecé a investigar en el archivo. Y durante la mayor parte de mi estancia en La Paz, me dejé probar cualquier documento que me interese o inspire para saber cuál es importante para mi estudio. Y en los últimos días me dediqué a fotocopiar los documentos que me enganchan. Y siempre el plan original se cambia, es decir, nueva visita al archivo y nueva consulta a los documentos me dan nueva idea de estudios. Entonces, en aquel momento, mi objetivo original fue consultar la colección de visitas de tierras, pero encontré otra sección que me fascinó igualmente, que se llama Archivo Judicial de Pacajes. Es una serie de cajas que recogen varios documentos que se produjeron en la zona que corresponde al corregimiento de Pacajes. Y dicha sección está en camino de catalogar y contiene muchos expedientes y papeles sueltos sin orden. Allí encontré varios sucesos interesantes, por ejemplo, el conflicto de tierras entre 2 parcialidades dentro de un mismo pueblo. Este encuentro me hizo tomar una pausa y emprendí un nuevo tema, territorio étnico y político en las comunidades indígenas en Pacajes y Omasuyos coloniales. Y yo sigo trabajando con este tema hasta ahora. Esta es mi respuesta al temática 1. Muchas gracias, Masaki. Sí, y te hemos visto hace poco también este año en La Paz, queriendo investigar. Lastimosamente la pandemia truncó todos los planes y tuviste que irte, ¿no? Viajar más o menos por abril. Bueno, eso fue dramático, pero me alegro poder, bueno, compartir al menos una cena. Entonces, Sí, sí, sí. Y nos vamos a volver a encontrar seguro en el Archivo de La Paz. Va a ser muy grato tenerte cuando todo esto pase. Xochitl, te doy la palabra entonces sobre tu experiencia personal.
Bueno, muchas gracias. Yo también quisiera contar un poquito sobre cómo surge la idea para mí de ir al Archivo de la Paz. También proviene de mi investigación doctoral en la que me centré y estudié la parroquia de Belén, que está en los Altos de Arica, cuya cabecera es el pueblo de Belén, pero que está compuesto por 10 pueblos, que están entre el Valle Bajo, la Sierra y la zona más alta de la zona de los Altos de Arica, que es Parinacota, Caquena, esos lugares. Y como trabajé principalmente con libros con registros parroquiales de bautizo, matrimonio y defunción, me encontré con muchos sujetos que provenían desde el Alto Perú, que estaban apadrinando personas tanto en los registros de matrimonios como de bautizos, pero también aparecían en el registro de defunciones. Bueno, el registro de defunciones es el que tiene más población forastera. Porque obviamente la muerte te pilla en cualquier parte. Entonces, a partir de eso, de reconocer los nombres de varios de los pueblos que estaban en la zona que hoy día es de Bolivia, fueron surgiendo un poco estas ideas. Quisiera también comentarles otro aspecto que me llevó a intentar ver esta población, que en una reconstrucción genealógica que hice de unas autoridades de Belén, había tenido 6 hijos, hijas e hijos. De los 3 hijos, 2 habían participado en cargos de autoridad del Cabildo Indígena, y ellos y sus descendientes estaban todos registrados, o sea, uno podía reconstruir la genealogía completa de ellos y de sus hijos, pero en cambio de las mujeres, esto no ocurría. Y pasaba también con las generaciones siguientes. Muchas veces las mujeres desaparecían de los registros, lo que me lleva a mí a pensar que estas mujeres entonces se trasladaron hacia otras doctrinas, porque como los registros tienen los registros de toda la doctrina, por lo tanto las mujeres debieron haber salido, no simplemente cambiarse de pueblo, sino que haber salido de la doctrina. Entonces una de mis preguntas principales era, bueno, ¿dónde están estas mujeres? Y es lo que estoy tratando un poco ojalá logre encontrar algunas de ellas en alguna de las doctrinas aledañas a la doctrina de Belén, que es de lo que se está tratando en mi actual proyecto de investigación postdoctoral, que es observar la población, la familia y la vida cotidiana en las fronteras de la doctrina de Belén. Y bueno, eso era un poco mis inquietudes, y que me están llevando a Bolivia. También he hecho un primer acercamiento al Archivo de la Paz en un periodo bien acotado, que es segunda mitad del siglo XVIII a principios del siglo XIX, y también pretendo seguir estudiando, porque la verdad es que hay mucho material en el Archivo de la Paz y también en otros archivos de Bolivia que me pueden servir para también irme dando cuenta, que es un poco lo que también quiero hacer, las distinciones entre la vida cotidiana de estos pueblos que son todos vecinos. Eso. Muchas gracias, Xochitl. Entonces es una investigación en curso y te vamos a tener de nuevo también, hasta donde veo, si es que todo se soluciona. Luis, ¿cómo surge la posibilidad de hacer una estadía la primera vez en el Archivo de la Paz? ¿Qué te lleva a trajinar por esos rumbos? Bueno, ya ha pasado tanto tiempo que hay que hacer, hay que bucear en la memoria, ¿no? Ya no sé si acierto o me equivoco, ¿no? Pero digamos que de los recuerdos que pueden ser útiles, lo primero es que esto fue en los años 80, Paola, en los años 80 del siglo pasado. Y yo vivía en Cusco, trabajaba en Cusco, y a raíz de estar trabajando en Cusco, investigando, descubrí algo pues, que era muy importante, ¿no? que yo creo que sigue siendo importante para todos nosotros ahora, y es que nuestras historias nacionales son historias parceladas, ¿no? Porque tenemos una historia común, ¿no? Chile, Perú, Bolivia, Argentina, tienen una historia andina común y compartida. Es fácil decirlo,
Lo que pasa es que no es fácil plasmarlo en trabajos que nos hagan ver que esto es una realidad. Y estando en Cusco, que para mí fue una de las experiencias más importantes de mi vida, fue que tuve la posibilidad de acercarme a la Bolivia actual, ¿no? Y entonces yo viajé por distintas razones, por algunos eventos y por el interés que el Centro Bartolomé de las Casas tenía en ese momento para vincularse con instituciones bolivianas. Viajé y conocí el archivo de La Paz, que además no tenía mucho tiempo de fundado. Y no recuerdo bien el año exacto. Yo creo que debe haber sido el 83, en que hice mi primera investigación propiamente en el archivo, ¿no? Y tú mencionaste mi libro Trajinantes. Pues Trajinantes tiene que ver con eso, tiene que ver con esos viajes que yo también hacía, ¿no? Ahí conocí a don Alberto Crespo, a Florencia, a Roberto Choquecanqui, que lloramos ahora un mes de su muerte. Para mí fue una experiencia única, ¿no? Porque empezaba mis estudios, lo que quería era investigar sobre los vínculos comerciales, culturales que existían en esta amplia zona andina, que escapaba a los límites nacionales, ¿no? Yo tengo orgullo de ser un peruano que incursionó ahí. Después otros no me han seguido, deberían seguirme. Y esas investigaciones primeras fueron fantásticas, fueron, para mí, me abrieron un horizonte estupendo de investigación para más adelante. Y eran unas épocas además muy difíciles para el Perú y para Bolivia en términos políticos, sociales, ¿no? Ya con ese antecedente, esa primera vez, es que ya me propuse hacer un estudio más sesudo, más detenido en el Archivo de La Paz, ¿no? que continué en el año 88. Entonces visité varias veces La Paz, en momentos, ya como te digo, difíciles. Tan difíciles como los que viven ustedes ahora, ¿no? Son momentos diferentes, han pasado muchos años, pero los problemas estructurales continúan, ¿no? Continúan y se reproducen. Entonces, digamos que para resumir, para tu pregunta, el hecho de acercarme a La Paz tenía que ver con el hecho de que yo, que era un limeño, que me había adoptado el Cusco, eso me abrió los ojos a la necesidad de llegar a La Paz. Y fue mi contacto con La Paz y con Bolivia lo que me permitió, digamos, diseñar lo que fue mi libro Trajinantes y el diseño de las investigaciones posteriores que he hecho, ¿no? Por eso les decía al principio, a Bolivia le debo yo muchísimo y al Archivo de La Paz también para mis investigaciones, ¿no? Y como digo, son investigaciones que tienen ya mucho tiempo, ¿no? De una época heroica. Yo ya entonces decía, esto es una maravilla. Lo que me hace sentir muy feliz es que lo que yo veía en ese momento se ha hecho realidad, porque yo veo a María Elvira, Xóchitl, Masaki investigando en un archivo fantástico, gracias a lo que se hizo en ese momento, ¿no? A don Alberto, Florencia, Roberto. Lo que hay ahora en el Archivo de La Paz es maravilloso, es un patrimonio del mundo andino. Y eso era un germen cuando yo llegué.
y ahora es una realidad que se expresa en lo que es un archivo fantástico, lindo, como dice Masaki, y en trabajos como los de ellos, que se informan de este archivo, y que auspicia pues que en el futuro se hagan muchísimas más cosas gracias a lo que hay ahí en el archivo, que es un archivo muy moderno y fantástico, como comprobé en mi última visita. Pero bueno, ya no me adelanto, me quedo en esto que me has preguntado. Muchas gracias, Luis. Eres un verdadero trajinante, entonces, y tenemos que agradecerle al Cusco, tenemos que agradecerle a Cusco que te hayas acercado a Charcas, Bolivia, lo que es una maravilla, y esperamos tenerte nuevamente para ese propósito tan de todos, ¿no? De los que estamos presentes, romper fronteras políticas que nos sirven de muy poco realmente y no nos permiten entender en perspectiva nuestro pasado común. Quiero ahora tomarme la atribución de decirle a nuestro estimado jefe Ramiro Fernández, quisiera volcarle la pregunta también a él. ¿Qué lo llevó, maestro Fernández, a decidirse por la investigación y concretamente, recuerda su primera experiencia como investigador en el Archivo de la Paz? Muchas gracias, Paulita. Bueno, lo que quiero yo compartir es más bien esta experiencia de estudiante y obviamente de investigador. Y decir lo que dije en la autoevaluación de la carrera de historia. Yo recuerdo a Miguel Glave por los años 80, como él dijo, presentándolo como centro de estudiantes, como expositor. Entonces habló precisamente de los trajinantes, y yo soy un investigador de la historia de la coca. Obviamente su tema era muy interesante, habló de estos temas de comercio colonial, etcétera, y bueno, yo seguí todos sus trabajos precisamente, pero lo que más me gustaría recordar y decirles es que evidentemente el archivo, con algunas limitaciones que siempre ha tenido, siempre ha acogido a los investigadores internacionales muy bien. Yo tengo recuerdos muy buenos de Thierry Sainz, que se llama, no voy a mencionar a todos, pero porque cada uno de nosotros ha tenido una experiencia distinta con cada uno de los investigadores, incluso de amistad, incluso yo decía para presentarme a este cargo de director, repongamos nuestro cafecito. Teníamos un café ahí atrás donde nos íbamos todos, investigadores, alumnos, auxiliares, a veces coincidíamos tomando el café y charlábamos, ¿no? Y era un cafecito destartalado, pero bien acogedor, ¿no? Entonces, esas experiencias con los investigadores han sido muy lindas. Recuerdo a Sinclair Thompson, por ejemplo, que ha pasado, y a su esposa, ha pasado bastante tiempo en La Paz. Bueno, las llegadas de bastantes peruanos también. Tenemos ahí a varias personas que han venido, no quisiera nombrar más, pero me acuerdo de algunos de ellos, y nosotros hemos compartido permanentemente temas de investigación, hemos compartido también, como les dije, amistades, y todos los docentes que siempre hemos circulado ahí en el Archivo de la Paz, hemos ido conversando distintas temáticas. Recuerdo ahí a Mari Moni charlando siempre con alguna gente, a Pilar Mendieta igual, temas que son afines, ¿no? Y entonces, claro, he visto que tenemos algunas temáticas comunes con los investigadores, y charlamos con Masaki Sato los últimos días, casi ya comenzando la cuarentena, hablamos justamente de temas indígenas. Y sí, yo también tengo esa línea de investigación. He estudiado principalmente haciendas en Colonia, en la República. He seguido, por eso decía, los trabajos de Miguel Glave. He trabajado azúcar, alcohol, he trabajado coca, tabaco,
algunos temas así que de historia económica, pero también estos últimos años historia social, ¿no? Es decir, he hecho también el tema de tierras y levantamientos indígenas, siguiendo un poco el trabajo de Roberto Choque. Y bueno, esas líneas que se han ido desarrollando en todo el ámbito andino, porque conocemos, he visto las líneas de investigación que ustedes tienen, son así similares, y además los fondos que han revisado son casi los mismos fondos que siempre trabajamos, ¿no? Y aquí en el Archivo de la Paz, lo que más nos interesa ahora es un poco lo que decía Miguel Lave, ver cómo nosotros les damos el servicio. Ustedes se han sentido bien, han sentido algún problema burocrático, algo que no les ha permitido tener las fuentes necesarias. Eso nos interesa para un poco, tal vez, fortalecernos porque tenemos algunas limitaciones, digamos, de tipo económico, etcétera, pero la voluntad está ahí. Queremos siempre dar un buen servicio, un servicio de calidad. Y ahora estamos trabajando, les adelanto, estamos trabajando en el tema de digitalización, en el tema, nos ha cortado un poquito este tema de la pandemia, pero estamos renovando incluso todos nuestros catálogos, todo que van a tener ustedes en red para revisar y después físicamente. Y en algunos casos, tal vez ya si volvemos al trabajo, el tema del documento digital. Estamos trabajando en eso y les vamos a dar mejores servicios, pero obviamente nos interesa que lleguen no solamente desde allá, ¿no? Sino que lleguen a compartir con nosotros cómo estos últimos 50 años se ha hecho. Es decir, muchos investigadores internacionales han llegado y siempre nosotros agradecidos. ¿Por qué? Porque también nos actualizamos, también seguimos las líneas, también discutimos, debatimos. Y nos interesa esa pregunta, ¿por qué Bolivia? ¿Por qué han elegido Bolivia? Luis Miguel Glave sí dio la respuesta, tenemos una historia común, pero llegaron de Estados Unidos, ¿no? Llegaron de otros lados, Brook Larson, etc. Recuerdo tantos nombres que se me van, pero mucha gente ha venido a investigar, ha estado un ratito, ha hecho una estadía y se ha ido, pero de distintas latitudes. Lo bueno es que aprovecha el archivo. Lo bueno es que si lleva información, hace su trabajo, ¿no? De distintas épocas. He visto que María Elvira más es del siglo XX, Guerra del Chaco, etcétera. Entonces, en distintos periodos, pero está aprovechando esta información. Eso es lo que yo quisiera compartirles, ¿no? Y más bien decirles esa experiencia con las fuentes, cómo han visto el nivel de organización, la codificación. Ha sido difícil para ustedes ubicar, porque a veces eso ocurre, ¿no? Tenemos el registro, pero a veces el documento no aparece, algo está fallando. En todos los archivos me parece que va ocurriendo eso porque son procesos de procesos técnicos que a veces no están muy bien desarrollados, hay que corregirlos, ¿no? O incluso los documentos están deteriorándose y estamos haciendo una labor ahí permanente de cómo salvar estos documentos. Eso podría decir ahorita para continuar la conversación. Muchas gracias por tus palabras, Ramiro, y te voy a volver a molestar en la segunda ronda, antes de las conclusiones que el maestro Ramiro Fernández va a hacer a la sesión también. Quisiera preguntarle ahora a María Elvira, ¿qué puede recomendar a otros investigadores de diferentes generaciones bolivianos, como nosotras, o del mundo, sobre lo que puede aportarles una visita al Archivo de la Paz? ¿Por qué deberían animarse a venir al Archivo de la Paz y en especial posiblemente a la gente que estudia temas relacionados a tu especialidad sobre la historia social de las mujeres y los movimientos de la época? Sí, claro, Pau. Bueno, hay, como lo podemos ver en esta conversación, los fondos del archivo son muy ricos, tanto y sirven a investigadores tanto del siglo XX como yo, que trabajan siglo XX o que trabajan la época colonial. Entonces, a través de todo lo que hemos estado escuchando, se ve la riqueza realmente de estos archivos. En lo que me concierne, yo lo que pude ver es que había muchas cosas muy interesantes para la historia del siglo XX
Y lo que me llamó muchísimo la atención es ver que también habían muchísimos archivos de familias del siglo XX o incluso finales del siglo XIX, si mal no recuerdo, muchos archivos de familias que han dejado sus documentos, etcétera. Y son fondos que yo no he trabajado tanto porque yo realmente estaba trabajando más con lo que tenía que ver con la esfera pública, etcétera. Pero sí me han interesado muchísimo esos archivos para investigaciones posteriores y creo que para también gente que trabaja historia de familias o la historia de la intimidad, la historia de lo íntimo, que tienen que ver con los estudios de género, que no se han desarrollado todavía muchísimo. Estos fondos podrían servir mucho, estos archivos de familias podrían ser extremadamente interesantes para trabajar esos temas, de historias de familia o linajes de redes, de conexiones, pero también la historia de lo que es lo íntimo, la intimidad, etcétera. Y creo que en ese sentido estos fondos son formidables y podrían servir a muchos otros investigadores que trabajan temas similares o siglo XX. De acuerdo. Sí, es verdad que hay además bastantes secciones dentro del archivo que no son tan conocidas y en su momento, como dice Ramiro, sería bueno visibilizarlas más, ¿no? A la gente, a los investigadores de afuera que a veces dicen, bueno, pero ¿qué material puedo encontrar allá? Entonces es una maravilla tener colegas bolivianos que estén fuera o que se han interesado, bolivianistas que se han interesado en el material que existe en el archivo para invitar a otros colegas que están en el entorno también a hacer pesquisas aquí en Bolivia. Masaki, en tu caso, ¿qué es lo que tú recomendarías a otros posiblemente investigadores japoneses, asiáticos o de otras partes del mundo que un día te pregunten, y bueno, ¿qué puedo hacer en Bolivia? ¿A qué archivo me recomendarías ir? Bueno, no voy a bromear. A los quienes, como yo, estudien la historia colonial en la región Collao o Alto Perú, creo que, o sea, no, eso no es recomendación, sino que casi es obligatorio, ¿no? Sacar un cierto tiempo para investigar en este archivo. Porque primero este archivo guarda mucha cantidad de ricos documentos de la época colonial y, bueno, republicana también. Es fundamental para los investigadores. Y segundo, porque esos documentos están muy bien catalogados e inventariados. Según que me acuerdo, gracias a la iniciativa de doctora Rosana Barragán, la directora del archivo de aquel entonces, ahora podemos captar más o menos un panorama de qué tipo de documento estaría en qué sección. Por consultar un libro que se llama Guía del Archivo y Biblioteca de la Paz. Y aunque las investigaciones se desvían casi siempre de los que planeamos al principio, este tipo de complementario nos ayudaría mucho a hacer planes de investigación, especialmente a los quienes viven lejos del archivo como yo. Y tercero, porque en este archivo quedan muchos documentos que no están revisados tantos, o sea, perfectamente, ¿no? Es decir, nos queda una diversión de encontrar tesoros inesperados. Y para mí, por ejemplo, la sección Archivo Judicial de Pacajes correspondería a tal tesoro. Entonces, espero que más y más investigadores disfruten este archivo y produzcan estudios interesantes y así aprendemos más de los pasados, ¿no? Gracias. Gracias, Masaki. Tienes razón por la puntualización. A veces escogemos un tema y no es opcional. Hay que ir a cierto lugar y revisar ciertas fuentes. Y en ese sentido es una suerte tenerte a ti de especialista allá tan lejos, a 24 horas de nosotros, recomendando a futuros estudiantes, alumnos tuyos, sobre este material para quien le interese. En el caso de Xochitl, ¿cuál es la recomendación que puntualmente darías a los otros investigadores de tu entorno cercano o ahora al público que está atento a esta entrevista, querida Xochitl? Gracias, Pau. Bueno, como todo archivo, la verdad es que temas hay tantos y tan variados que finalmente también depende un poco de la creatividad
del investigador, de qué temas puede abordar a partir de los diferentes documentos. En primer lugar, yo quería comentar yo revisé sobre todo el Fondo Expedientes Coloniales, por el tema que estoy trabajando, que es un fondo que está muy bien catalogado, o sea, tiene su catálogo, ahí uno ve qué documentos hay y los va a buscar, la caja que están, en el número que están, o sea, está todo muy bien ordenado, entonces es un fondo que permite trabajar de manera muy rápida. El hecho que se puedan hacer fotografías a mí me ayudó mucho, la verdad también, porque bueno, una de las cosas que nos pasa quizá a nosotras más como mujeres, yo generalmente salgo a investigar con hijos a cuestas, entonces el tiempo es escaso y hay que aprovecharlo, entonces se agradece ese tipo de apoyo al investigador, de ayuda. Entonces, bueno, quería comentarles que en cuanto a esos expedientes, yo estaba pensando justamente que una de las cosas que uno puede ver como un poco más allá de los documentos, yo pensaba en justamente las investigaciones del profesor Roberto Choquecanqui, que también aquí en Chile lo valoramos mucho, quería mencionarlo también por su reciente partida. Y justamente yo estaba pensando en algún momento que estuve leyendo esos documentos, que gran parte de esos documentos están en esa historia que él nos relata sobre Jesús de Machaca, sobre todo, ¿cierto?, que es uno de los pueblos mencionados en estos registros que yo les comento de la doctrina de Belén. Entonces nos permite también un poco acercarnos al trabajo de quienes estuvieron antes que nosotros. Y ese es un ámbito que a mí en particular me llama mucho la atención, este ámbito más como del patrimonio, del archivo en sí mismo, que creo que es un tema interesante también para los investigadores de ir abordando. Bueno, los expedientes coloniales en general y en mi experiencia personal en cuanto a mis intereses actuales, es muy rico para trabajar la vida cotidiana de los pueblos indígenas, rurales sobre todo, que es el aspecto en el que yo me estoy enfocando, que tiene mucho material en realidad para reconstruir parte de la vida de personas un poco anónimas dentro de la historia. Entonces, en ese sentido es muy rico. También creo que estos archivos en general de diferentes partes del mundo andino serían de gran utilidad también para muchos investigadores de comunidades que hoy en día están buscando ciertos diferentes materiales sobre su propia historia o documentación que les pueda ser útil, ¿cierto?, para diferentes fines internos, ¿cierto?, de las comunidades. Aquí en La Paz hay mucho material también sobre eso que puede ayudar a investigadores locales. Y bueno, otros temas que también creo que serían interesantes de mencionar en esta reunión, y bueno, del siglo XX también hay varios elementos, y bueno, y como comentaba María Elvira, el tema de los padrones, que también hay bastantes en el colonial, no tanto, pero hay algunos, ¿cierto?, en el mundo, en los expedientes coloniales, que a mí también me han servido bastante. Creo que es un tema siempre importante de seguir explorando, que no era muy común, pero vemos que en la actualidad se está haciendo cada vez más frecuente. Temas de intelectualidad, de la revista, de la prensa que existe en Bolivia, también son para muchos investigadores, yo sé en Chile que les gustaría poder observarlo, leerlo, sobre la educación, sobre todo de la historia de la educación de la universidad en Bolivia, de los sindicatos, hay bastante material al parecer también. De la relación con Chile me llamó la atención y creo que a mí en personal no, pero a algunos colegas les interesaría bastante observar qué hay en esos fondos de la relación con Chile. Eso como a grandes rasgos, como para recomendarle a otros colegas que quisieran visitar el archivo. Gracias, Xochitl. Efectivamente, el archivo es archivo y además, ya has tocado un punto esencial, es biblioteca. Tenemos una biblioteca especializada, Marcela Inch se llama, y esta biblioteca ofrece la posibilidad a los investigadores de afuera de muchas veces tener recurso material que no pueden encontrar en otras partes, que se ha publicado en Bolivia, y en ese sentido también va la riqueza, ¿no?, de lo que ofrece el ALP.
Luis Miguel, ¿qué dirías tú a este respecto? Bueno, el archivo el archivo de La Paz es un repositorio recomendable para cualquier investigador o investigadora del mundo andino. Es un lugar magnífico. En la intervención anterior señalé cómo cuando yo llegué ahí al archivo, el archivo tenía pocos años y había sido formado por gente admirable, ¿no? que trabajó muy bien, ¿no? Que son personas importantísimas para la historia boliviana, ¿no? Para mí la gran alegría que tuve hace relativamente poco tiempo es cuando tuve la oportunidad de regresar después de muchos años a La Paz como evaluador internacional para la acreditación de la carrera de historia. Y yo ya sabía, por lo que había conocido de Jimena, de Pilar, de Marilú, de Rosana, que todas investigadoras extraordinarias, buenísimas. Yo sabía que hacían cosas muy buenas y que el archivo estaba caminando porque es una piedra angular del proyecto de historia en la UNSA, ¿no? Pero bueno, cuando lo he visto, me he quedado feliz porque mi anticipación de lo que podía pasar se ha cumplido. Es decir, la generación siguiente a la que yo conocí, que había fundado aquello, ha hecho otro trabajo extraordinario. Ahí hay maravillas. Escuchaba a María Elvira, ¿no? La posibilidad de ver historia de la familia, de género, la intimidad, etcétera. Documentos del siglo XIX, del siglo XX, cosas que se han ido recogiendo y que han llegado al archivo. Y que han llegado al archivo de una manera muy ordenada, muy ordenada. Yo trabajo en el Archivo de Indias, investigo cotidianamente, un archivo admirable, desde luego, donde los haya, pero no hay ni punto de comparación entre lo que es la descripción de la documentación que hay en el Archivo de Indias con lo que es la descripción de la documentación que hay, por ejemplo, en el Archivo de La Paz. Es de la noche al día, ¿no? Mientras una descripción es una descripción poco amistosa con el investigador, la descripción de La Paz es tan fraternal que te invita a visitar la documentación. Se han recuperado documentos magníficos, magníficos, que están para ser investigados, ¿eh? Están para hacer muchísimas cosas. Ustedes se preocupan por el hecho de que los visitantes extranjeros lleguen. Los visitantes extranjeros van a llegar, porque todos los que investigan sobre el mundo andino van a llegar, porque ya se sembró, ¿sabes? O sea, ya se sabe que ahí hay un repositorio importante, como lo hay, por ejemplo, en Sucre. Y si alguien viaja a Bolivia, pues si va a Sucre, pasará por La Paz y como Masaki, que es un gran visitante de miles de archivos del mundo andino, no, miles es una exageración sevillana, digamos unas decenas de archivos del mundo andino, claro, ya está sembrado, la gente llegará, porque es un archivo que es reconocido y que debe ser más reconocido, desde luego. Y si, como dice Ramiro, se van a hacer digitalizaciones, etcétera, más se va a difundir y llegarán doctorandos y gente que felizmente existe en muchos centros académicos en el mundo que buscan estudiar el mundo andino, llegarán. Pero lo que me parece importante, y que yo lo vi ahora cuando estuve, es que los estudiantes, que no son los estudiantes, digamos, de los sectores pudientes de Bolivia, sino que son estudiantes de sectores emergentes, de sectores populares, que tienen posibilidad de acceso a la universidad y que espero que tengan más acceso a la universidad, están ahí.
y van con sus profesoras, ¿no? Y con sus profesores, ¿no? Eugenia, Jimena, Marilú, llevan la gente ahí. Y seguro tú, Pau, llevan a la gente, los chicos van y van a estudiar ahí, o sea, se forman con el archivo. Y eso es lo importante. Yo vi cuando Roberto Choquecanqui tenía sus estudiantes aymaras que trabajaban con gran respeto y cariño lo que eran las fuentes de la historia aymara. Y veo ahora gente que con otras orientaciones entra al archivo, y creo que eso es muy importante. Entonces, el Archivo de la Paz tiene asegurado su éxito, lo cual no quiere decir dormir en los laureles. Yo le deseo a Ramiro un éxito enorme en su gestión y que le vaya fantástico y que sigan trabajando muchísimo y que toquen todas las puertas posibles para conseguir fondos de ayuda. Todos los que hemos trabajado en el archivo, todos. Él ha mencionado algunos nombres, podemos mencionar otros más: Sinclair, Simi Kwayun, Brooke Larson, todos. Y de su tumba resucitará Thierry Seyns. A Thierry Seyns hay que hacerle un monumento para que tenga ahí en el Archivo de La Paz. Todos colaboraremos, porque es un patrimonio de Bolivia y del mundo andino. Entonces, creo que, ¿qué diría yo? Recomendar a todos, los que quieran ver cualquier tema. Y ahora, además, a Masaki, que le interesa la historia colonial, hombre, sabemos el valor que tienen esos documentos, ese archivo judicial de pacajes que menciona, las documentaciones sobre las tierras. Dicho sea de paso, hago propaganda, va a salir un libro en México sobre las reducciones, sobre las composiciones de tierras, donde tengo un artículo sobre esa composición de mediados del siglo XVII, de Jerónimo Luis de Cabrera, que reemplazó al malvado del Mazueca ese. Va a salir ahí eso pronto. Y esa documentación, tengo documentos del Archivo de Indias que además les ofrezco, que pronto podemos ponernos de acuerdo para mandar reproducciones digitales para que las tengan también ustedes. Eso es importantísimo. Pero además hay una maravilla para el 19 y para el 20. Bolivia es un país dinámico, fértil, que merece un futuro muchísimo mejor que el que tiene. Y el Archivo de la Paz es una fuente importantísima para que Bolivia encuentre su memoria, piense sus problemas y logre sus soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que, como han dicho los compañeros, hay muchos temas, pero el sitio, que además es una casona maravillosa y con gente fantástica, es uno de los lugares más recomendables para investigar en Latinoamérica. Y ya, no más, Pau. Lindas palabras, muy entrañables y de una responsabilidad enorme del trabajo que hay que hacer también, no solo hacia afuera, sino dentro. Y es verdad, con las nuevas generaciones, que es parte del plan actual y que va a perdurar, esperemos. Tomo la idea esta del ofrecimiento que nos haces con una alegría enorme, seguramente Ramiro también, de imaginar documentos accesibles para la gente en Bolivia del Archivo General de Indias. Ramiro, te cedo la palabra a ti sobre lo que tú como director recomendarías, qué tienes para decirnos al respecto. Bueno, precisamente esta misma juntucha ha sido pensada para, primero, reconocerles a los investigadores, agradecerles por llegar al Archivo de la Paz, donde queremos brindarles todos nuestros servicios, pero decirles también que nos ayuden a conectarnos al mundo. Estamos trabajando en nuestra nueva página web. Estamos trabajando, mejorando nuestro sistema web también para ofrecerles la información de guías, catálogos, etcétera, otros elementos descriptivos que sirvan a los investigadores, primero, a conocer rápidamente qué existe en el Archivo de la Paz.
Entonces, eso va a mejorar. Pero también estamos desarrollando otras cosas, como nuestro boletín informativo ahora virtual, que les ha llegado seguramente, ya está estos días o mañana, yo creo ya sale el número 3. Eso precisamente estamos haciendo para hacerles conocer nuestras actividades a todos los investigadores extranjeros, para que se acerquen más a nuestro archivo y podamos trabajar conjuntamente, no solamente en el tema, digamos, de difundir lo que es el archivo, sino conectar también la información de otros lugares, del archivo de Sevilla, del archivo de la Argentina, de Chile, ¿verdad? Tenemos que conectar la información de tal forma que esta época, por el Internet, es posible, haciendo un trabajo, digamos, con informático, etcétera, puede llegar a mejores resultados. Entonces, lo que yo diría es que siempre van a ser bienvenidos al archivo, siempre van a tener la posibilidad también de estar en contacto con nosotros para cualquier averiguación. Le agradezco a Miguel Glave el recordar a todos los colegas que han pasado, que han hecho un trabajo maravilloso, permanente, siempre con algunas faltas tenemos, sí, pero estamos con mucha voluntad de mejorar nuestros archivos. Les cuento que el año pasado ya se ha hecho a través de trabajos dirigidos toda una catalogación, inventario de todos los archivos judiciales de las provincias. No solamente tenemos de Pacajes, tenemos del Uribay, tenemos de Cercado, tenemos de todas las provincias del siglo XIX, también alguna información del siglo XX, los archivos judiciales, los policiales rurales, subprefecturas, está trabajado todo eso, ¿no? Es muy difícil todavía trabajar algunas cosas como correspondencia, que son hojas sueltas o escritos de la prefectura, y que igual son cartas. Eso es un trabajo muy moroso, pero está en camino, ¿sí? Y vamos mejorando un poco el trabajo de la catalogación, etcétera, con el fin de visibilizar toda esa información. Alguna información vamos a liberar por la red, ya estamos preparados para eso, alguna información para que ustedes tengan también la posibilidad de contar con esos datos. Ya les paso la información. Por ejemplo, nosotros sacamos un boletín también impreso del Archivo de la Paz. Eso ya lo tenemos digitalizado. En los próximos meses ya lo vamos a liberar para que ustedes puedan consultar qué cosas hay escritas ahí, que incluso hay información sobre los fondos, etcétera. Estamos con mucha voluntad de mejorar este trabajo, de fortalecer, porque ya se ha venido haciendo mucho trabajo, ¿no? A través de los años, pero vamos a fortalecer algunas áreas que han estado débiles y mejorar nuestra presencia por el bien de todos los investigadores, de nuestros estudiantes y obviamente de nuestros docentes investigadores. Les agradezco, pues, ¿no? Entonces, adelante, Paulita. Muchas gracias, Ramiro. Estamos ya rumbo a las despedidas. En realidad han respetado bastante bien en los tiempos, entonces estamos muy en hora. Quisiera que, por favor, antes de que cierre el director la sesión, haciendo unas pocas conclusiones que cada uno personalmente se despida también. Y bueno, con la promesa de volver a encontrarnos pronto en persona y ya no en este mundo virtual que es un poco fastidioso. Masaki, podemos empezar por tu despedida, si estás de acuerdo. Ok, de nuevo muchas gracias a Ramiro y a Paola. Primero por esta ocasión y segundo por soportar o mantener el archivo tan precioso. Y igualmente gracias a nuestro Luis Miguel y María y Sochi por compartir sus experiencias. Me es muy agradable poder escuchar a ustedes y yo aprendí mucho también. Espero que el archivo no detenga sus pasos y espero que pueda volver al archivo y tener diálogos sobre las rutas de estudios con investigadores que vengan allí.
Y hasta ese momento, pues voy a descifrar folio por folio los documentos que he sacado del mismo archivo. Afortunadamente todavía me queda muchísimo, entonces tengo bastante tiempo aquí en Japón. Pues eso será mi despedida y agradecimiento. Y última palabra será cuídense muy bien, ¿no? Gracias. Gracias, Masaki. Gracias, Descansa, que debe ser casi medianoche por allá. ¿Verdad? Muchas gracias por desvelarte con nosotros. Aquí estamos empezando el día. María Elvira, allá es más o menos las 4 de la tarde, ¿pueden ser? Sí, aquí estamos, no tan tarde, así que no hay problema. Te agradezco muchísimo, Paola, y al director Ramiro Fernández, les agradezco muchísimo por esta invitación. Es muy importante que se haga conocer al mundo y a los investigadores del mundo y de Bolivia toda la riqueza de los fondos que hay en el Archivo de la Paz, porque realmente hay mucho por investigar, mucho por ver. Así que muy contenta de participar en esta juntucha, les agradezco muchísimo, y igual como lo dijo Masaki, he aprendido muchísimo del resto de los fondos que hay en términos igual de historia colonial, y estoy segura que, bueno, que pase esta pandemia y que bueno, yo volveré a Bolivia a seguir mis investigaciones, así que ahí los visitaré nuevamente, y estoy segura que, claro, todos los investigadores podrán volver a seguir trabajando allí, y feliz también de que se hagan todas estas, no sé si llamarlas innovaciones, pero sí de que se catalogue en línea, así es efectivamente mucho más fácil para los investigadores internacionales. Antes de llegar a La Paz, uno ya puede tener una idea de qué es lo que puede ir a encontrar y ganar tiempo. Así que muchísimas gracias por ese trabajo que se está haciendo, que evidentemente es un trabajo titanesco, moroso, también el de la catalogación y el de la digitalización. Así que les agradezco mucho por eso y por todos estos servicios que nos brindan como investigadores. Gracias. Muchas gracias por tu Gracias. tiempo, María Elvira. Y Xochitl, lo mismo a ti, que estás acá cerca. Estás en Santiago, ni tan cerca, pero en un país hermano. Al menos no estás a 24 horas como Masaki. Y nos volveremos a ver pronto cuando todo esto pase, Xochitl. Por supuesto, gracias, Paola. Sí, pues bueno, yo agradecerles mucho la invitación a esta juntucha, que me encantó el título también, al director Ramiro, a ti, Paola. También agradecer por este momento de poder compartir con Elvira, con María Elvira, con Masaki, con Luis Miguel, que siempre está presente en todos los temas que uno trabaja, siempre él ilumina nuestro camino también. Así que yo agradezco mucho la invitación por esta reunión, por esta conversación, y espero estar prontamente en La Paz. Ojalá que las condiciones, tanto demográficas, diríamos, como políticas, tanto en Chile como en Bolivia, mejoren y podamos entonces visitar el Archivo de La Paz como medita, ¿cierto? De manera tranquila, dentro de un buen contexto. Nada, pues mis saludos a toda la gente allá de Bolivia también, esperando que todo esté bien en el futuro. Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias. Luis Miguel, tus palabras de despedida o de hasta pronto, más bien, por favor. Bueno, nada, muchísimas gracias, Paola, Ramiro, por la invitación. Un placer compartir con Xochitl, María Elvira y Masaki. Una oportunidad de charlar, de hacer llegar a otro público. Espero que esto lo pueda ver mucha más gente, que sepan que el Archivo de La Paz es un lugar fantástico para la investigación. Desear que las cosas mejoren. Hay que tener paciencia, no van a mejorar rápido, va a tomar tiempo, y tenemos que preparar nuestra coraza de resistencia, ¿no? De resistencia, esta juntucha, estos encuentros que ahora proliferan en las redes,
una ayuda que nos damos. Es muy difícil la situación, no es una broma, es una época muy mala, y lo que viene ahora, desgraciadamente, no va a ser mejor en el tiempo corto. Y advertir que esto va a ser así no es ser pesimista, sino saber que nos esperan meses y un tiempo largo, malo. Y frente a ese malo, este florecimiento de gente joven, fantástica, que hace cosas buenas en un espacio abierto, es algo que alienta, y que yo estoy seguro que después cosecharemos y nos abrazaremos, ¿vale? Espero que más pronto que tarde. Gracias por todo. Ojalá, claro que sí, Luis, es verdad. Y ojalá Gracias, pues. el calorcito del verano sevillano aplaque un poco estas tristezas compartidas. Ramiro, te dejo concluir, despedir a todos los invitados, por favor, y yo por mi parte les agradezco un montón. Y bueno, quedamos a su disposición para cualquier necesidad que tengan. Un abrazo grande. Gracias, Pau. Bueno, María Elvira, Masaki, Xochitl, Luis Miguel, les agradecemos infinitamente el haber participado. Y quiero decirles que nos sentimos contentos porque el archivo ha hecho un servicio a la investigación, y así lo ha ido haciendo 49 años. El próximo año cumplimos las bodas de oro. Y miren que ahora nos hemos detenido con esto de la pandemia, pero estamos preparando actividades. Quiero invitarles ya anticipadamente a ustedes, les vamos a hacer llegar una invitación para que participen en nuestras actividades el próximo año, ¿no? Y también, si es posible, que lleguen para ese momento. Entonces nos vamos a encontrar y conversar. Pero lo fundamental es que van a tener todo este tiempo, estos 6 meses y adelante, también el esfuerzo nuestro para hacerles llegar esta información, para que ustedes puedan seguir sus investigaciones, puedan seguir trabajando, ¿sí? Teniendo estas guías actualizadas. Estamos trabajando en ello. Entonces, no puedo decir más que agradecerles, y que sigan ustedes en su trabajo y pensando en el Archivo de la Paz como un centro de investigación que les apoyará siempre a los investigadores. Muchas gracias por todo esto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Sí.